Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy quería hablarles de algo que ya hemos hablado en el canal. De hecho, unos descubrimientos que hicimos aproximadamente un poco menos de un año, mayo del año pasado, acerca de lo que el mundo vivió por todo un año y creo que seguiremos. Sin embargo, todo esto que hemos estado experimentando, usualmente se nos viene, por lo menos en la prensa y otros medios, de que no tenía precedentes, como que esto era sorpresivo. Sin embargo, como ustedes saben, hacemos mucho revisionismo histórico en el canal y nos damos cuenta que parece que la historia ya estaba contada y nos dan como un libreto similar o parecido. Entonces, acá les tengo en la pantalla los ciclos del Sol. Hemos hablado que los ciclos del Sol se basan en la cantidad de manchas solares. Llega un momento en que el Sol deja de producir manchas y estamos hablando en estos bajonazos de acá. Después empieza su ciclo a producir manchas hasta llegar a un punto máximo y después baja, ¿no? Entonces aquí tenemos 2020, estamos iniciando uno. Por ejemplo, voy a hacer un poco más pequeño acá el rango, que estamos en el 2020. Se espera que el pico de este ciclo, o sea, la cantidad máxima de manchas, se dé aproximadamente por ahí de julio del 2025. Pero si nos vamos para atrás, en el 2009 hubo como un inicio y después subió a su punto máximo. Creo que por acá anda más o menos el 2014. Y así nos podemos ir en el año desde, al parecer hay récords desde 1750. Y vemos ya como un poco más extenso, ¿verdad? Y se le ha dado un número de ciclos número 1 hasta el 25. Entonces, estas subidas y bajadas equivalen a 11 años. Ciclos del Sol, las partes de abajo es cuando no hay manchas en el Sol y los picos es cuando se generan muchas manchas en ese ciclo de 11 años y a eso se le llama el pico, usualmente caracterizado por mucha energía. Ahora, ustedes ven que aquí hay algunos que están muy bajos que otros. Por ejemplo, este es el que llama la atención, de 1800 a 1825. Si los comparamos a los demás, son ciclos muy bajos. Estos tres, como son bajos, se le ha llamado gran mínimo solar. El gran mínimo solar de Dalton, por ejemplo. Ese es el nombre que se le da, porque un ciclo quedó muy bajo en manchas, el siguiente ciclo muy bajo, y aún el tercero subió un poco, pero no tanto a como venía desde antes. Entonces, en ese ciclo, si ustedes ven los años, son años de independencia. Acá en el canal tenemos un video donde tratamos las correlaciones. ¿Qué pasaba en el mundo cuando había un gran mínimo solar? Cuando hubo 3 ciclos de 11 años con pocas manchas en comparación a lo que es lo normal, ¿verdad? Lo promedio. Como pueden ver ustedes acá, si comparamos esta temporada de 3, es muy similar a lo que estamos entrando acá en el 2020. El ciclo 24 muy bajo en comparación a los demás y se podría predecir que el 25 sea también bajo o muy bajo. De ahí que el año 2025 es muy importante. Pero esos son los temas que hemos hablado acá en el canal. ¿Okay? Quizá el Sol, porque varios suscriptores ya han comentado y me han preguntado, podemos buscarle teorías. De hecho, la misma NASA no sabe a veces cómo medir y calcular y predecir. Pareciera que las manchas son como un reloj y marcan periodos en nuestra historia que sabemos que es robada y quizá no nos dicen los años como son, pero sí están relacionadas a comportamientos de la sociedad y hay muchos estudios también que nos hablan de que el sol podría estar afectando el clima a nivel grande. Sabemos que hay muchas cosas por ahí como geoingeniería que quizá modifica el clima, o sea, modifica, no lo crea esporádicamente. Sin embargo, cuando estamos hablando de 80 años de, de eras glaciales o mini eras glaciales, ya estamos hablando que el mundo entra en un tiempo de frío constante y que está muy relacionado a pocas manchas solares en el Sol. Bueno,
Ahí les dejo más o menos el pensamiento. Cualquier comentario igual es muy bienvenido acá en el canal para pues poder seguir en esta investigación, en este rompecabezas. Ok, con eso en mente, quiero enseñarles a ustedes un artículo que lo encontramos acá en el sitio de periódicos del Congreso de los Estados Unidos. Es un periódico que se llama Alexandria Gazette del 19 de marzo de 1890. Estamos hablando aproximadamente de 130 años. Acá nos hablan de la influenza, ¿no? Entonces acá hay una parte que me llamó mucho la atención cuando yo estaba haciendo indagaciones, investigaciones, porque nos habla de de lo que es esta palabra, ¿verdad? Y dice por acá que su temporada favorita en los Estados Unidos es la del invierno. Acordémonos que en el norte o en las latitudes muy nortes hay pues inviernos muy fuertes en comparación pues a zonas ecuatoriales, ¿verdad? Igual en el sur pasa lo mismo. Entonces la gente se queda en casa no porque lo están obligando, sino porque el clima los hace quedarse en casa, ¿no? Entonces dice acá que su temporada favorita es el invierno y que ocurre una epidemia cada 11 o 10 años y después de 5 veces se convierte en pandemia. Cuando yo leí esto me di cuenta, ok, nos están hablando de algo cíclico. Cada 11 años algo aparece y después de 5 veces se convierte en pandemia. Hablando de, pues, gripe, resfriados. Creo que hemos hablado aquí en el canal también de que cuando el sistema inmunológico está débil, probablemente una gripe o un resfriado pega más fuerte. Y si le ponemos a esa ecuación inviernos severos donde la gente no puede salir, no porque lo están obligando, sino porque tiene que quedarse en casa por un asunto de temperaturas extremas, frías, ya estamos hablando de otros tiempos en el mundo, que siento que esa posibilidad se podría ver en tiempo futuro si la correlación de grandes mínimos solares sería la misma esta vez en la que estamos entrando. Pero bueno, eso es otro tema del que hemos hablado acá en el canal. Ahí les dejo pues el pensamiento. Sabemos que la prensa es manipulada y que probablemente desde tiempos antiguos siempre lo han hecho así, pero cuando leemos entre líneas lo que nos están diciendo, por lo menos aquí yo reconozco y me doy cuenta que ellos saben que hay algo cíclico en lo de gripes y resfríos, y por qué no sacarle provecho con la medicina moderna y lucrar con ella, ¿verdad? Por lo menos así me imagino a la élite con carencia, perdón, de creatividad, pero aprovechándose de lo que ya la naturaleza les está dando, ¿verdad? Así es que con este asunto de los ciclos, vamos a esta presentación que yo había realizado en mayo del 2020, donde yo analicé los ciclos solares del 2020 hacia atrás. Y dice por acá, bueno, dice por acá, no, así lo preparamos. Estamos aquí en el 2020. Si ustedes ven, estamos en un bajonazo, iniciando el ciclo 25. Sin embargo, si me devuelvo 11 años aproximadamente atrás, estamos en el 2009. Estamos yéndonos a principios de ciclos de 11 años del Sol, ¿no? Después 1997, 1986, 1976, 1963, el 44, el 33, el 23 y el 12. Con el Sol, los estudios dicen que estamos hablando de entre 10 y 11 años promedio, nunca es exactamente 11 ni tampoco es exactamente 10, pero su promedio es ahí, ¿no? Entonces, todos estos son inicios de ciclo. Después vamos a darle un vistazo a los picos. Se supone que el que se predice ahora es de 2025, pero el anterior fue 2014, anterior 2003, y voy a irme hacia atrás para que vean, 91, 79, 68, así. Estos son picos de los ciclos solares del siglo XX más los del siglo XXI. Ahora, pandemias, epidemias y brotes en inicios de ciclo. Cuando yo hice
empecé a hacer búsquedas en Google, buscando qué se estaba hablando de estos temas, tanto en inicios como en picos solares, me quedé perplejo de encontrar una similitud y siempre algo en esos años. Y estos fueron los resultados. Obviamente estamos en el 2020, pero si nos devolvemos 11 años, en el 2009, ¿qué teníamos acá en nuestro mundo, verdad? O en las noticias. La influenza, la porcina, 2009. Si nos regresamos 11 años atrás, había una influenza amarilla, un brote en el 97. De hecho, los insto a que chequen estas fechas en Google para que vean que hay algo y que hubo algo por medio o empujado casi por la medicina moderna, ¿verdad? Bueno, los que mandan en lo que es toda la industria farmacéutica y la industria, pongámoslo entre comillas, medicinal. En 1986 la influenza, una epidemia. En el 76 una influenza del H1N1, otra influenza. 63 tenemos asiática. 54 otra influenza. 44 que fue declarada pandemia. ¿Será que lo de los cinco veces vuelve a ser pandemia? Puede ser, ¿verdad? Como nos decía el artículo. Por acá otra influenza. Por acá otra influenza. Y terminamos con el cólera en 1912. Y estamos hablando de inicios de ciclo. Sin embargo, cuando me fui a los picos, también empecé a descubrir otras cosas. Por ejemplo, no sabemos qué nos van a dar el 25. Tengo un video de hecho aquí en mi canal también acerca del SPARS. Lo pondré en los sugeridos también. Pero en el 2014, creo que nuestras memorias nos pueden llevar. Yo recuerdo muy bien las noticias hablándonos de África y de ébola. 2014, en el pico del ciclo 24. El pico anterior, 2003, síndrome respiratorio agudo grave, era una epidemia. Cólera en 1991, lo recuerdo muy bien. Los que estuvimos, bueno, Latinoamérica con cierta edad, yo tenía 11 años, recuerdo muy bien las noticias, tirándonos todo esto del cólera. 79, influenza B, un brote. 68, influenza A, pandemia. Otra pandemia en el 57. 51, una epidemia. 28, y la de 1918, que es la fiebre española. Según lo que usan acá la élite que se encarga de la medicina, la P significa, leí una vez un artículo que la P es como de pasaporte, de que se va a otros países. La epidemia se da en una área pequeña, no importa la cantidad, puede ser mucha gente, pero cuando sean varios países es cuando le dan el término de pandemia. Sabemos que para el 2020 pareciera que fue forzada, alargaron los números lo más que pudieron y bueno, ahí estamos. Pero como pueden ver, pueden hacer sus búsquedas, hacer un chequeo de esta información y se van a dar cuenta que algo había en los archivos por medio de la medicina moderna en la sociedad, tanto en inicios de ciclos solares como en picos. Y la pregunta es, ¿por qué está esta correlación? Y me encantaría saber, pues, lo que ustedes piensan. ¿Cómo podemos explicar esta correlación? Mi teoría, igual es una teoría, es una suposición, es una especulación. El ser humano, como leímos en el artículo, va a batallar con resfríos y gripes. Dependiendo como el sistema inmunológico esté fuerte, débil, más o menos, va a pelear. Y si ya la medicina moderna nos está haciendo esclavos de ciertos medicamentos y nuestros cuerpos no pelean como quizás no lo harían si no estuviéramos influenciados de tanto fármaco, podría ser, ¿verdad? Pero bueno, a unos golpea más fuerte que otros y entonces tienen que ponerle un nombre y de ahí están todas las versiones de influenza, que a mí me parece, tiene mucho sentido que le demos un nombre diferente para hacerlo diferente, hacerlo nuevo, pero H1N1, por acá está la H2N2, creo que la otra está por H1N1 otra vez, ahí está H3N2. Entonces hay muchas versiones, serán las cepas, no sé, pareciera, pero bueno, sería todo. Quería compartirles esta información, estos hallazgos que hice más o menos en mayo del año pasado. Son correlaciones. El sol es como un reloj.
si tiene influencia energética o no en nosotros, creo que sí podemos concordar que es como un reloj y que marca eras y que marca ciclos y que nos estamos acercando a algo muy similar a lo que pasó hace 200 años o quizá hace 400 años. Esto de que las cosas pasan porque no hay precedentes, ya yo no lo creo. Creo que la historia se contó, pasa igual con un libreto similar, quizá diferentes personajes, pero una variante, pero los comportamientos humanos siguen siendo lo mismo, la élite sigue siendo o sigue siendo nada creativa, apela a aprovecharse de las situaciones y muy poco esfuerzo para pues imponer miedo, ¿verdad? Entonces, con esta información los dejo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.